Bienvenidos a un episodio más de Acá Conversamos, el podcast de la Academia de Centroamérica. Hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente interesante y cada vez más relevante, la economía del comportamiento y la economía experimental. De hecho, es sumamente interesante porque algunas veces pensamos y partimos como economistas de que las personas toman decisiones racionales y que maximizan su utilidad. Con la economía del comportamiento nos damos cuenta que en realidad muchas veces tomamos decisiones inconsistentes y no tan racionales. Para eso tenemos hoy de invitado especial a Miguel Avellán. Él es Research Fellow de la Academia de Centroamérica, es costarricense y español y tiene un doctorado en economía. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Miguel. El gusto es mío, muchas gracias. Mil gracias. Como les mencionábamos, la idea es precisamente conversar sobre estos dos temas. Tal vez te agradecemos si comenzás explicándonos qué es cada uno, cuáles son sus diferencias y cómo complementan la teoría económica tradicional. Sí, vamos a ver, la economía del comportamiento es, digamos, una rama del análisis económico que viene a enriquecer la teoría clásica en incorporando fundamentos y conocimientos de la psicología para entender mejor la toma de decisiones económicas. Por poner un ejemplo, supongamos una situación donde hay dos personas, a una de las dos personas se le dan $10 y se le pide que divida ese dinero entre las dos personas, es decir, cuánto está dispuesto a quedarse él y cuánto dispuesto a darle a la otra persona. Y digamos que la teoría económica clásica predeciría básicamente pues, la persona no da nada porque ¿por qué voy yo a empeorar mi situación para mejorar la de otro, ¿verdad? Y en cambio lo que se observa es que en general la gente está dispuesta a dar entre 20 o 30% de esa dotación inicial a la otra persona, ¿no? Y eso digamos que ese tipo de comportamiento que se observa no se explica por la Económica. economía clásica, por así decir, porque los supuestos, digamos, que los que está asumiendo, pues no se cumplen siempre. Entonces, en ese sentido, la economía del comportamiento viene a cuestionar de alguna manera esos supuestos que hace la teoría económica clásica y de alguna manera enriquecer esa teoría económica clásica. Efectivamente, pues porque en la práctica en realidad no necesariamente solo pensamos en la utilidad económica, digamos de alguna manera, sino que nuestras decisiones están muy sesgadas y están los sesgos cognitivos, ahora puedes ampliar sobre eso, por nuestro entorno, factores externos, la forma en la que nos educaron, la sociedad en la que vivimos. Cuán cansados estamos, incluso si queremos tomar una decisión rápida o si tenemos más tiempo para pensarla, la impulsividad y la emoción del momento. Sin duda, es decir, si atendemos a los supuestos principales de la economía clásica, es decir, como ya lo mencionabas antes, ¿no? Los individuos racionales, egoístas, maximizadores de la utilidad, con preferencias exógenas que son consistentes, que eso nos conduce a tomar decisiones óptimas y racionales, esa figura que podríamos llamar el Homo economicus, bueno, no se da siempre, ¿no? Porque al final sí es verdad que se observan muchos sesgos que son persistentes y al mismo tiempo impropios de ese Homo economicus en un contexto en donde, como bien decías, las preferencias no son tan exógenas, sino que dependen del entorno, dependen de dónde nos movemos, de qué hacen las personas a nuestro alrededor. Somos seres emocionales, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos pues una racionalidad limitada. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que quede claro que la economía del comportamiento no cuestiona la economía clásica o los principios de maximización dado una restricción presupuestaria o una restricción. Lo que viene a modificar es qué es exactamente lo que está maximizando el individuo y cuáles son las restricciones. Es decir, uno podría pensar, ok, las preferencias de los individuos también son preferencias sociales, uno tiene preferencias altruistas, de cierta noción de equidad o de justicia, y todo eso en un contexto de restricciones de tipo, por ejemplo, cognitivo. Es Ujú. decir, mi capacidad cognitiva de concentración también es limitada. Entonces, digamos que ese nuevo enfoque es el que viene a A complementar complementar. a la teoría clásica. Y por ponerte un ejemplo, o sea, me mencionabas los sesgos, o sea, uno podría buscar, de hecho, hace no mucho buscando como para hacer una lista de cuántos sesgos hay, la lista de sesgos que tenemos es infinito prácticamente. Pero básicamente por igual, por dar dos o tres nociones, dos o tres sesgos para que quede más o menos claro a lo que me refiero es, uno, por ejemplo, una de las cosas que se observa es que valoramos las cosas de manera diferente una vez que las poseemos. Ujú. Es decir, hay un experimento muy interesante en donde se le pregunta a la gente cuánto estarán dispuestos a pagar por una taza de café. Y cuando me refiero a la taza, me refiero a la taza física, ¿no? Es decir, no al Ujú. café dentro, sino al poseer esa taza. Y
A otra gente que ya se le ha dado la taza, que se la ha entregado, le preguntan por cuánto estaría dispuesta a venderla. Y lo que se observa es que la disposición a pagar, sí, la disposición a pagar es mucho menor que la disposición a venderla. ¿Por qué? Eso es lo que llaman el endowment effect, ¿no? Es decir, la idea de una vez que me pertenece, empiezo a valorar el producto de una Diferente. manera diferente. Sí, que pasa un poco con las casas de habitación de las personas, que generalmente les dan un valor distinto a si una persona externa viene y te ofrece un valor. Totalmente, y de hecho, y creo que eso lo conocemos todos, un montón de empresas cuando están vendiendo sus productos que nos dan la opción de testarlos por un mes de manera gratuita, ¿no? Porque muchas veces pruébalo y muchas veces una vez que la gente lo tiene, empiezan a valorarlo de otra manera y ya luego no lo quieren devolver. Totalmente de acuerdo. De acuerdo con esos sesgos y parte de lo que ve la economía del comportamiento también es que tal vez la teoría clásica simplifica un poco más la toma de decisiones de las personas y trata de complementarla y no necesariamente de explicarla, pero lo que dice es que las personas somos relativamente predecibles en función un poco de estos sesgos que tenemos. Sí, de hecho, lo interesante es que, de hecho, hay un libro muy interesante que lleva ese título, que es básicamente Somos Predictably Irrational. Ah, Es decir, lo interesante es identificar esos sesgos, poder preverlos, es decir, poder entender cuándo se van a aplicar esos sesgos para poder incorporarlos a la hora de tomar decisiones de tipo económico. Y porque esos sesgos están ahí y sobre todo lo importante es que son sesgos persistentes, es decir, que se exacto. repiten, que no desaparecen, porque uno podría pensar, bueno, si a una persona lo tiene y otra persona no, en media se cancela, por así decir, pero lo que se observa es que precisamente no. Entonces, por ponerte otros ejemplos que me vienen a la mente, según conversamos, se observa, por ejemplo, que en general los seres humanos, o sea, pecamos de tener demasiados seguros, de asegurarnos frente a muchas cosas, que eso que al final, desde un punto de vista financiero, es ineficiente. Es decir, el dinero que se gasta en seguros, ¿eso por qué se da? Bueno, pues por otro tipo de sesgos, la pérdida, o sea, la aversión a la pérdida, el buscar las certezas, ¿no? Ante gestión de la incertidumbre, etcétera, ¿no? Y eso es lo que implica, hay una cosa, para que veas un poco a lo que me refiero, es cuando uno se va a contratar un seguro, con tal de minimizar el riesgo del 1% al 0%, es decir, tener una cobertura total, ese salto, la gente por evitar ese 1% está dispuesta a pagar grandes cantidades, ¿no? Y eso, si lo agregamos, es decir, a nivel de sociedad, a nivel de todos los individuos que forman parte de una sociedad, conduce al final a una, digamos, Gasto a un innecesario, gasto una innecesario. irracionalidad Exacto, económica desde el exacto, punto de vista. correcto. Sí, bueno, de hecho, otro buen ejemplo es el hecho, por ejemplo, de que valoramos mucho más el presente que el futuro. Y ahí entonces tomamos no necesariamente las decisiones financieras que más nos benefician y que son mejores para nosotros. Mm, Entonces pasa con los sistemas de pensiones o con el ahorro o el endeudamiento. Total. Yo, de hecho, para este tipo de cosas, siempre me ha gustado mucho tener en mente esta figura de Homer Simpson, Ah, bueno, Homero Simpson, como lo llaman aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque creo que representa muy bien ese tipo de sesgos. Es decir, la idea de ya mañana, al gimnasio ya iré mañana, o ya a partir de mañana empiezo a adelgazar, o ya a partir de mañana, ¿verdad? hago ejercicio, A partir de sí. mañana me preocuparé por mis finanzas, a partir de mañana, y eso evidentemente, si se va agregando en el tiempo, pues conduce y tiene consecuencias, implicaciones económicas muy, muy severas. Exacto, que eso no va necesariamente en línea con la racionalidad de tomar las mejores decisiones Correcto, para nosotros mismos. correcto. Quizás estamos valorando más una gratificación inmediata y tenemos ese sesgo de valorar más el presente. Y ahí cabe un poco o nace este concepto de nudge de Richard Thaler, que dice como un empujón en la dirección correcta. ¿Qué aplicaciones ves? O más bien comentarle a las personas las aplicaciones precisamente para política pública de este concepto. Bueno, natches hay muchos. Ujú. La idea del natch es evidentemente que pase, que suceda de una manera inconsciente, ¿no? Es decir, en general la persona que está, iba a decir, sufriendo el natch, que se está viendo afectada por el natch, no es consciente de ello. A veces son cambios muy sutiles, Sutiles. ¿verdad? Que sí que pueden inducir a un cambio en el comportamiento de los agentes económicos. De hecho, lo habíamos comentado antes, ¿no? Un ejemplo que para que la gente entienda que dónde se da el Natch es una cosa tan sencilla como para que los hombres apunten más cuando van a orinar de pie, Ujú. es que se les ponen Un una stick. pegatina, un stick, ¿no? De una mosca o qué sé yo, para que la gente apunte mejor. O sea, eso es un Natch.
Pero luego, evidentemente, hay cosas más sofisticadas y no tan banales, que es, por ejemplo, cómo una cafetería, una cantina, cómo estructura el orden de los alimentos para inducir hábitos de alimentación, Ujú. hábitos de nutrición más saludables. Es decir, está demostrado que si uno pone primero la ensalada al principio y no al final, la Eh, gente va a comer más ensalada. Exacto, es más probable Es más que probable. lo compres que si te lo ponen al final cuando Correcto, ya cogiste todo. correcto. Efectivamente, bueno, eso de lo de la mosca, por más sutil que sea, tiene efectos tanto, digamos que sociales como económicos. Redujo el, por ejemplo, los costos de limpieza y el Totalmente, desastre en los baños de los hombres. totalmente. Esa, Y otros temas tal vez como más importantes o más trascendentes, como decís, que podría aplicarse a políticas públicas más estructurales y más de largo plazo, como el consumo de alimentos, por ejemplo, en las sí. escuelas. Otra cosa sería o la educación financiera, Ujú. ¿no? Es decir, a veces con recordatorios muy puntuales de ciertas cuestiones puede inducir un cambio en patrones de consumo. O sea, eso es como la parte, es muy interesante porque, insisto, son como cambios muy pequeños que sí que pueden inducir. Sí, y creo que algo muy importante de mencionar es que son cambios, como vos decís, tal vez inconscientes, pero que son voluntarios, que no hay ninguna coerción ni ningún incentivo económico de por medio. Correcto, eso es lo más importante, ¿no? Aquí siempre queda el debate, que es un poco un debate más amplio, ¿no? De cuáles son los límites y éticos y morales de este tipo de acciones, pero en un primer momento la idea, o al menos la idea principal es, podríamos llamar este tipo de naches, lo podríamos llamar como la arquitectura de la decisión, o sea, Ujú, simplemente es cómo se posicionan las diferentes opciones, exacto. ¿no? Es decir, y sin necesariamente decir usted tiene que consumir esto, no, simplemente es lo que está demostrado es que por cómo presento las opciones. Sí, es una alternativa más en donde Correcto, tenés la libertad de elegirla exacto, o no. exacto. Pero eso, ya te digo, ahora que estamos hablando, según hablo, me van surgiendo ideas. Para que te hagas una idea, incluso países, por ejemplo, en donde a la hora de donación de órganos, si el sistema default es que usted es donante y en caso de no serlo, usted tiene que ir y decir, oiga, que me quiero salir del registro, comparado con un sistema donde es al revés, es decir, si usted quiere donar, tiene que ir explícitamente a decir que quiere ser donante, se, ese cambio en el default tiene una implicación de que al final es verdad que en los países donde el default es que la gente es donante, hay más donantes de órganos. Efectivamente, si no me equivoco, eso pasa en Austria y en Alemania, que son dos Correcto, países relativamente similares, en donde uno piensa que el perfil de las personas es similar y la tasa de donantes en uno, por ejemplo, sí, creo que es en Austria, en que Austria. es como 80%, mientras que en Correcto, el otro es como 20, solamente por el esquema de default que tienen. exacto. Ok, tal vez ya que mencionaste varios ejemplos de economía conductual, si quieres pasamos un poco a explicar qué es la economía experimental. Vamos a ver, la economía experimental yo la definiría como una herramienta. La economía experimental se refiere al uso de métodos, valga la redundancia, experimentales para testar teorías económicas en entornos aislados. Es diferente a la economía del comportamiento porque, o dicho de otra manera, la economía del comportamiento, si bien se pueden complementar la economía del comportamiento y la economía experimental, son como dos cosas diferentes. La economía experimental es básicamente una herramienta que los economistas pueden utilizar para hacer identificación causal, ¿ok? Pero uno puede hacer economía experimental para testar teorías puramente económicas clásicas de, qué sé yo, equilibrios en los mercados, teoremas del bienestar. Para eso se puede utilizar la economía experimental para testarlo. El vínculo que surge con la economía del comportamiento es en el momento en que, gracias a la economía experimental, el momento en que se prueba una teoría y la teoría falla, Ujú. ¿ok? Es decir, cuando fracasa, por así decir, el Homo economicus que hemos predicho, gracias a este test que hemos hecho, con este experimento, ahí es cuando podemos desarrollar nuevas teorías, que eso es lo que hace la economía del comportamiento. Sí, añadir otros factores que expliquen Correcto, por qué actuaron de cierta manera las personas y exacto, no lo hicieron de la manera racional exacto. que Entonces se es por qué predeciría falla luego. una teoría y cuándo falla una teoría, ¿no? Entonces ahí es cuando, y es de hecho en ese sentido, ese fracaso, entre comillas, del Homo economicus es el que ha dado pie a nuevas teorías sobre racionalidad limitada, sobre aversión a la desigualdad, todo lo que llaman prospect theory, ¿no? La teoría de las perspectivas, de la aversión al riesgo, que es todo ese tipo de cuestiones vienen de esa idea de la economía experimental que ha testado teorías
propias teorías clásicas, por así decir, y se ha demostrado que esto que hemos predicho no funciona o no sale así. Exacto, de alguna manera eso podría servir tanto para evaluar medidas de política pública, ya más hablando más en términos de aplicación, como para promover o formular medidas de política en donde ya se pueda identificar más claramente la causalidad de determinadas acciones, por ejemplo. Correcto. O sea, al final el reto que tienen los economistas y en general los científicos sociales es la identificación causal limpia de laboratorio, porque en general estamos en un entorno donde se observa, ¿no? Entonces, los datos que en general se tienen son datos observacionales. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Pues si queremos, por ejemplo, medir, qué sé yo, los hospitales mejoran la salud de las personas. El problema que tenemos aquí es de qué compararíamos. Compararíamos a los que han estado en el hospital con los que no, para ver si realmente la gente que está en los hospitales mejoran o peoran. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí, evidentemente? De que la gente que va al hospital Ya está. ya de entrada estaba enferma. Entonces, no estoy comparando lo que debería comparar, Ujú. por ejemplo. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene los datos observacionales o el tema de la causalidad. Podría ser, no sé, si hablamos del running, por ejemplo, la gente que corre, que hace running, tiene una mejor salud. ¿O es justo al revés? ¿O es precisamente la gente que tiene una buena salud se puede permitir correr? Entonces ahí tenemos un problema de causalidad reversa que no podemos Identificar. identificar claramente. Entonces ahí es donde este tipo de experimentos, este tipo de enfoque, donde viene básicamente a aislar el entorno y por medio de una especie de una idea de laboratorio, pues como se conoce en medicina, de, ok, grupo de control le damos un placebo, grupo de tratamiento le damos el medicamento, a ver qué ocurre. Si al final se observan diferencias promedias, uno sí que puede decir, esto se debe a este tratamiento que les hemos dado. Ujú. Sí, controlando por diferentes o por otras variables también. Como parte de tu tesis doctoral, realizaste 2 estudios, bueno, o experimentos. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso para verlo como más concretamente? Sí, con mucho gusto. En uno de los experimentos, lo que estudio es lo que podríamos llamar la excusa del reemplazo. Y es básicamente la idea, o sea, yo lo que he estudiado en la tesis doctoral es la idea de cuáles son las características de los mercados que pueden explicar por qué los individuos se comportan de manera, llamémoslo, inmoral o de manera socialmente irresponsable. Entonces, en uno de los experimentos lo que básicamente comparo dos situaciones diferentes en las que lo único que diferencio es el número de potenciales compradores en el mercado. O sea, simulo una situación de mercado y una situación de mercado en la que la interacción entre un comprador y un vendedor tiene efectos negativos sobre una tercera persona. Y digamos que en la situación base en la que solo hay un comprador, digamos que si el comprador dice esto me parece mal, yo no lo compro, No vas. ¿no? Lo único que varío es una situación en la que hay un segundo comprador que podría entrar en el mercado si el primero no compra. Entonces, lo que me interesa ver es si ese primer comprador en el mercado se comporta de manera diferente en una situación en la que está él solo, en la que él dice, si yo no compro, Nadie aquí más. no se genera esta externalidad, comparado con una situación en la que de repente puede decir, bueno, si no compro yo, puede ser que entre este segundo y compre. Por lo tanto, si el daño se va a generar de por sí, bueno, pues al menos prefiero Mejor me comprarlo yo y gana. al menos eso que me llevo de, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intento explicar con este experimento? Entender es, si los consumidores aplican esto que llamamos la lógica o la excusa del reemplazo para entender, bueno, pues ciertos patrones que podemos observar en los comportamientos de los que yo no me excluyo, ¿no? De volar en avión, comer carne o de estas cosas que nos insisten que igual tendríamos que hacer menos, pero donde uno técnicamente podría decir, bueno, el pedazo de carne ya ha sido producido, ya que me lo coma yo o no, no tiene ningún efecto. Entonces, bueno, pues prefiero comérmelo yo a que se lo coma otro. Sí, exacto. De alguna manera te ayuda a justificar el comportamiento que por, no sé, un principio o por cierta racionalidad pensarías que no es correcto, pero que lo haces porque tenés Mm, una excusa que te permite correcto. hacerlo. Y aquí, para que quede claro otra vez la diferencia con la teoría clásica que asume que las preferencias son exógenas y consistentes. ¿Qué es lo que predeciría? Bueno, que independientemente de que yo sea el único en el mercado o que haya una segunda persona, mis preferencias son consistentes y yo en los dos casos voy a decidir comprar o no comprar, pero eso no debería depender de si hay una segunda persona. Ujú. Y en cambio, evidentemente, en este experimento lo que pruebo y de una manera muy nítida es que en el momento en que hay un segundo comprador,
el número de interacciones del mercado aumenta en un 20-25%. Sí, ese ejemplo tal vez es muy claro en donde tal vez la inconsistencia se afecta por, de no sé, como porque tenés una excusa de que alguien más lo va a hacer. A mí siempre me llamó la atención en Microeconomía uno, un libro de Frank de economía conductual, que ponía el ejemplo de que las personas en realidad no eran racionales porque un mesero le ofrecía, no sé, sándwich de pollo y de carne, y entonces la persona escogía de pollo. Y después decía: "Ah, no, perdón, también tengo de atún", pero a la decisión que toma es Total. al de carne. Entonces, en Sí, realidad, no hay ninguna ni consistencia ni racionalidad exacto. en la decisión, pero que sí son factores externos que Totalmente. afectan la toma de decisiones de Sí. las Sí, por personas. eso, porque insisto, ahí si la teoría clásica lo que diría es, si yo quiero el sándwich de pollo, lo quiero independientemente de que me estén poniendo aquí el de atún o tal, Ex claramente. Ese es uno de los experimentos que hiciste. Si quieres nos contás sobre otro. Bueno, en otro, ya te digo que esta es un poco la línea de investigación que he seguido de entender esta responsabilidad social de los consumidores, porque Ujú, además me ha interesado más se ha estudiado mucho la responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero a mí me ha interesado más la parte de los individuos, es decir, cómo los individuos pueden redirigir la demanda y pueden ujú. compensar de alguna manera, de manera voluntaria, a las externalidades negativas del mercado. Y en otro experimento que hice, lo que estudié fue, digámoslo, si la identificación grupal puede tener un efecto en esta responsabilidad social que mencionaba. ¿En qué sentido? Lo único que intentaba analizar es, ¿hay una diferencia en cómo se comporta un comprador si esa tercera persona que sufre un daño, una pérdida, ¿no? Que en este caso una pérdida lo cuantificamos, le estábamos quitando dinero en el Ujú. experimento, le estábamos pagando dinero y al que sufría la pérdida se le quitaba dinero? Este comprador se va a comportar de una manera diferente respecto a esa tercera persona si es del mismo grupo, comparado con una situación donde esa persona es de otro grupo. Es decir, no sé, si pensamos en productos, llamémoslos perjudiciales, donde podría uno decir, bueno, no queda claro si igual ha habido, pues, las condiciones laborales no han sido las mejores de los trabajadores, etcétera. Hay una diferencia si, que digo, si esa tercera persona, digo, no es de Costa Rica, sino que es de otro país con el que no tengo ningún vínculo. Es decir, igual en el caso de si esa tercera persona es de Costa Rica, como me siento identificado y demás, pues puedo renunciar a esa compra porque digo, no. Se siente identificado, sí, Exacto, o no, tiene alguna empatía mayor. exacto. Y eso es un experimento que hicimos, o sea, lo hice con dos identidades diferentes, identidades regionales en Alemania y otras identidades, lo que llaman el paradigma de grupos mínimos, una cosa que viene de la psicología social, donde pues, se ha demostrado que incluso con identidades tan banales como que usted es grupo rojo y yo soy grupo azul, y eso ya explica sesgos. Sesga. Lo hicimos con esos dos tipos de identidades y para sorpresa nuestra, y hablo nuestra porque es un proyecto lo trabajé con varios colegas, para sorpresa nuestra no hallamos ningún efecto de la identidad. Es decir, al final el comportamiento no depende de si esa tercera persona es de mi in-group, o sea, de pertenece a mi Ajá, grupo o o sí de, de o de otro otra. grupo. En cambio, lo que sí que encontramos que afecta evidentemente a la responsabilidad social son los precios. Entonces, uno podría decir, ok, pues esto no es nada nuevo, que ya sabíamos de micro uno, que los precios importan, ¿no? Que el precio lleva la información adecuada y es el que se encarga de asignar los recursos escasos, pero no deja de ser importante porque, bueno, hay mucha literatura mostrando sesgos debidos a la identidad grupal, y en cambio aquí parece que en el mercado, como institución económica primordial, eso parece que no tiene tanta importancia. Exacto, y es algo bastante importante porque si uno quisiera de alguna manera, como vos decís, no sé, promover un consumo más responsable de las personas, orientado a crear, no sé, una demanda por ejemplo, bienes sostenibles o bienes producidos con condiciones laborales éticas, Mm. el precio sigue siendo sumamente importante, entonces tendrías que agregar otros elementos o promocionar otros elementos al lado, digamos, de este producto que hagan que la decisión de las personas se vea afectado por otro elemento que no sea, por ejemplo, solamente la identidad. Totalmente. O sea, al final la conclusión es precisamente esa, ¿no? Es decir, que simplemente por apelar a esas campañas de buy local, ¿no? Compre local y demás, pues parece que por lo menos lo que hemos hallado en esos experimentos es que no funciona. O no es, o digamos, No no es funciona o suficiente. no es Ujú, suficiente, por lo menos. exacto.
Sí, que de alguna manera ha pasado con los carros. La promoción de vehículos de energías limpias Mm, y para eliminar combustible, al final lo que muestran varios estudios es que la decisión está muy sesgada a si me sale más barato o no. completamente, Que completamente. eso se refuerza ese Sí. ejemplo un poco. Bueno, otro de los dilemas, y lo mencionamos al comienzo, es ciertamente esta, digamos, información adicional o conocimiento, estudios, permitirían tomar mejores decisiones tanto de manera individual, digamos, uno puede de alguna manera crearse los incentivos para que tome ciertas Mm. decisiones que tal vez racionalmente no tomaría, pero si hablamos más colectivamente, también podría permitir diseñar políticas públicas más efectivas. Ahora, el tema ético es sumamente importante de responsabilidad y no de caer, por ejemplo, en manipulación o mercadeo. Totalmente, y eso lo hemos mencionado al principio y creo que es importante que quede claro que al final nuestra labor como economistas y científicos sociales más en general es de entender mejor el funcionamiento de los Ujú. incentivos, de las reglas, de las instituciones económicas, ¿verdad? Aquí siempre el posible riesgo que se corre es que de alguna manera, evidentemente, se podría hacer un mal uso de estos descubrimientos o de estas contribuciones de la ciencia, ¿no? Pero ahí, evidentemente, esa la idea, para que quede claro con esta misma idea del nudge o del nudging, Ajá. es que la idea debe ser únicamente reorganizar cómo se presentan las opciones y no tanto no caer en ese riesgo de ser, ¿no? De una especie de coerción, ¿no? De coacción, donde de manera coercitiva al final se obliga a la gente a contra su voluntad, por así decir, ¿no? Exacto, más bien es tener la opción. Entonces, por ejemplo, varios casos de nudge está, bueno, lo que mencionas de poner como default un esquema o ponerlo, por ejemplo, en un sistema de pensiones, Mm, podrían más bien que la gente esté automáticamente registrada o inscrita en un esquema anda, de pensión en donde te deduzcan automáticamente de mm, tu salario un porcentaje para un ahorro futuro, pero que vos puedas tomar la decisión de en correcto, todo caso salirte y que correcto, tal vez de otra manera no lo harías, pero que tanto individualmente como socialmente es algo que beneficia a todos. totalmente. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un gusto tenerte acá. Me parece que es un tema sumamente importante que da muchísimas oportunidades, o sea, de nuevo, no solamente de manera individual, sino de manera más amplia como país para poder tomar medidas que de alguna manera con cambios relativamente pequeños puedan modificar la conducta de las personas en bienestar de todos. Muchas gracias a todas las personas por acompañarnos. Si quieren ampliar más sobre este tema, en el enlace pueden acceder a varios de los estudios y publicaciones de Miguel. Los esperamos nuevamente en otro episodio de Acá Conversamos, el podcast de la Academia Centroamericana.